aquellas maravillosas revistas, capítulo 78, Grandes Olvidados. Hay modelos, variantes, incluso motores, que en su momento parecen muy importantes, causan mucho revuelo, pero luego pasan al olvido. En la primavera de 1991 llegaron novedades que parecían muy importantes. Bienvenidos a los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. Como decía, parecían muy importantes y luego lo fueron menos. Vamos a comenzar hablando de unos motores revolucionarios, en teoría, de los que ahora pocos se acuerdan, como es el 6 cilindros en V estrecha de Volkswagen. Volkswagen quería un motor V6 para montarlo transversalmente y pensó que lo ideal era un V6 con la V muy estrecha, más bien estrechísima, porque el motor V6, VR6 lo llamaban Volkswagen, tenía sus cilindros colocados a solo 15 grados, muy estrecho, un motor muy compacto y que con casi 3 litros de cilindrada ofrecía 174 caballos. Tampoco era un rendimiento para tirar cohetes. Realmente es un motor que era muy compacto, iba bien, tenía muchos bajos, pero realmente nunca fue un motor brillante del todo. Os recuerdo que hubo versiones de este motor con solo 5 cilindros. Ahora vamos a hablar de un coche que me encanta, que no es muy recordado a mi modo de ver y que está eclipsado por los 911 de la época, los Porsche 911 de la época. Yo imagino que ya sabréis de qué coche voy a hablar, del Alpine A610 Turbo, que se presentó a la prensa en marzo de 1991, con un motor V6 de 3 litros, en este caso con turbo, y 250 caballos. La verdad es que era un coche, yo creo que se le puede calificar de patito feo, porque siempre estuvo la sombra del 911 haciéndole de menos. También es justo reconocer que un motor V6 grande es más alto y que este coche probablemente no iba tan bien o no iba tan equilibrado, si se puede hablar de equilibrado en estos coches de motor trasero, como un 911. Tampoco era tan sólido, pero a mí estéticamente me gustaba mucho, me parecía un coche muy bonito, era muy amplio, razonablemente cómodo, no muy estable en línea recta, pero en carretera de curvas, si sabías aplicar una conducción, como yo me gusta decir, ordenada, realmente era un coche fantástico y muy eficaz. Estoy recordando, voy a hablaros de otro coche que me gustó, me entusiasmó. Y eso que estéticamente, debo decir que en su momento, no voy a decir que no me gustara, pero me chocó, porque estoy hablando del Alfa Romeo SZ, del de 1991, porque sabéis que hubo un SZ más antiguo, que era el que servía de inspiración a este, con la cola truncada, digámoslo así. Este coche además tuve la oportunidad de probarlo en el circuito del Jarama y os voy a dar un poco de envidia, hartarme de las vueltas, pero hartarme de dar vueltas. La verdad es que el coche, contaba con un motor V6 de 3 litros, 210 caballos, tenía este sistema que equipaba el motor, iba adelante, con el embrague a continuación, el árbol de transmisión para atrás y detrás llevaba el cambio con el diferencial. Era más cortito, por ejemplo, que los 75 y realmente es que era un coche que iba muy bien. Incluso siendo un coche de calle, el circuito se comportaba a las 1000 maravillas. Disfruté mucho. Luego es un coche que no voy a decir que me entusiasme, pero como ya sabéis que me gustan las rarezas, este coche es bastante raro, de una estética muy atrevida. Ahora es una pieza de colección porque se hicieron muy poquitos y es un coche que, en el fondo, ahora me gusta más que en su momento. Algo parecido pasa con el siguiente protagonista. A ver, el Renault Clio 16 válvulas no se puede decir que sea un coche olvidado, ni mucho menos, pero sí un poco eclipsado por el Williams que vino después. Bueno, lo cierto es que por fin, después de anunciarse mucho, de decir que iba a salir, de retrasarse la producción, 1000 cosas, por fin pudimos poner la mano encima al Clio 16 válvulas. Y nos llevamos cierta desilusión. Realmente, a ver, sustituir un mito lo decimos siempre, lo hemos dicho en muchos coches, lo hemos dicho también cuando hemos hablado de Citroën DS o de otros coches míticos. No es fácil porque además los coches míticos, como dice la propia palabra, se mitifican. A lo mejor resulta que no son tan buenos, pero los recordamos así y en su momento los consideramos así. Además el GT Turbo tenía una ventaja que tienen los turbo que no tienen los motores multiválvula, que era muy fácil aumentar la potencia. Simplemente aumentando un poco la presión, la sobrepresión del turbo, hacías que el coche corriera apreciablemente más. Y el GT Turbo era un coche muy ligero,
relativamente complicado de conducir, pero muy eficaz y muy rápido. El Clio era mejor en todo, mejor acabado, más sólido, más seguro, más amplio, más fácil de conducir, una estabilidad, un coche que avisaba más, pero, aquí hay un pero muy importante, corría menos y sobre todo la sensación que daba era de correr bastante menos que un GT Turbo. Era un motor de 137 caballos de potencia, pero es que la curva de par, que era lo más importante, era muy, muy, muy plana y no empezaba a ofrecer cifras realmente apreciables hasta llegar a las 5.000 vueltas. Como os digo, era un coche que más que correr poco, pues es que era un coche que para hacerlo correr había que esforzarse, había que manejar mucho el cambio y claro, todos, no solo los usuarios, también los periodistas, que veníamos del GT Turbo, que a 2.000 y 3.000 vueltas ya tenías una patada impresionante, pues con este coche la sensación era de que corría poco. Bueno, luego nos dimos cuenta porque salieron otros muchos 16 válvulas y con excepciones muy brillantes como el Opel, el motor Opel 16 válvulas, que tenía bajos, altos, medios y de todo, pues generalmente los motores multiválvula, los primeros siempre requerían llevar el motor alto de vueltas. En estas fechas probé un coche que este sí que es olvidado, tan olvidado que confieso que a mí se me había olvidado hablar de este coche en alguna ocasión. Estoy hablando del Ford Scorpio Cosworth, que era un coche que, como decíamos, era un contacto, no era una prueba a fondo. Como decíamos en la conclusión, era un coche que reunía el lujo y el confort del Scorpio y la amplitud. Además, era una versión de 3 volúmenes que, aparte de ser muy amplia, la habitabilidad tenía un maletero enorme y que gracias a la culata de Cosworth aumentaba su potencia nada menos que un 35%. Un 35% es mucho. Llegaba a los 195 caballos. Bueno, es que era un coche... El Scorpio yo creo que en general es un coche que era un coche correcto, de una calidad, de buena calidad, iba bien, pero es un coche que nunca sedujo. Y este coche la verdad es que tenía cualidades para seducir. Como todos los años, cuando llegaba el mes de marzo, llegaba el Salón de Ginebra. Ojo, el salón más importante, por lo menos en Europa, del automóvil. ¿Por qué? Os cuento por qué. Es muy fácil de entender, porque es que el Salón de París y el Salón de Frankfurt, que son los más importantes a continuación de este, se alternan. Además, en el Salón de Frankfurt las marcas alemanas son muy potentes, en el Salón de París las marcas francesas son muy potentes y el Salón de Ginebra es territorio neutral, con lo cual es un verdadero referente. Yo he estado años y años yendo cada año, valga la redundancia, a este salón. Sigo yendo de vez en cuando, pero ya no tanto, pero no quiero perder esa costumbre. Seguramente el año que viene me dejaré caer por allí. Este reportaje del Salón de Ginebra lo haremos con otro coche que no todos los aficionados recuerdan y que es un coche muy particular, muy curioso, muy bonito y muy interesante. Era el Mazda MX-3 con un motor V6 de solo 1.8 litros y alrededor de 130 caballos. Un coche que realmente me gustó muchísimo en su momento. Perdonad. Un coche muy, muy bonito, muy peculiar. Por cierto, otro coche que también, para sacar todo partido, había que ir alto de vueltas, pero que tenía un tacto tan delicado, tan exquisito, que era un coche realmente muy, muy agradable de conducir. Muy, muy agradable de conducir. Así que, bueno, daba la cifra exacta, os he dicho más de 130 caballos, exactamente daba 136 caballos. Otro coche interesante era el Calibra descapotable. Un coche que se anunció con mucha pompa, diciendo que por fin iba a tener Opel un descapotable moderno y que nunca se fabricó. Así de fácil. Y hubo un coche que no tenía mucha repercusión en la venta, en el mercado, porque era un coche extremadamente minoritario, pero que yo confieso que fui a verle esa edición 3 o 4 veces. Estoy hablando del Koenig, una versión del Koenig, que era ni más ni menos que un Porsche 956, campeón varios años de Le Mans. Lo que sucede es que Koenig lo modificaba para que fuera matriculable y pudieras ir con él por la calle. Nada menos que con un Porsche 956. Realmente una auténtica pasada. Me llama la atención porque ya hablamos en el último podcast del Mercedes Clase S, que bueno, pues había habido cierta polémica porque era un coche tan seguro que convertían inseguros a otros coches más modestos o más pequeños.
En este Salón de Ginebra que se presentó el coche, ya lo pudimos ver y tocar y apreciar la calidad absolutamente excepcional de este coche. Me hace gracia porque mi buen amigo Eduardo Azpilicueta ponía un título que a mí me parece muy acertado, que era el siguiente: Mercedes Clase S, ¿exceso o excelso? Bueno, yo creo que respondiendo a esta pregunta de Eduardo se puede decir que las dos cosas, porque realmente el coche era posiblemente un exceso. No es necesario tanto coche realmente, aunque bueno, si te gusta y puedes pagarlo, pues genial, pero era a la vez excelso. Siempre hablamos que hay una comparativa del año, también hay comparativa del mes, no llega a ser la comparativa del año, pero es una comparativa muy esperada. Este era el caso de la comparativa de la que os voy a hablar, que era la que enfrentaba al Opel Kadett GSI 16 válvulas, al Peugeot 309 GTI 16 válvulas y a Volkswagen Golf GTI G60. Lo cierto es que era una comparativa que tenía mucho morbo. Tenía mucho morbo porque eran los dentro de la categoría GTI, a su vez, diría, dentro de la categoría 4 metros y dentro de la categoría GTI, lo más, de cada uno por parte de cada una de sus marcas. Compartían tecnología el Opel y el Peugeot, aunque ya os lo podéis imaginar, que el Opel iba muy bien, pero no sé si os podéis imaginar o no sé si sois conscientes que es que el motor Peugeot, este motor que ya era estaba muy renovado, se habían hecho muchas cosas, se había afinado mucho, el motor típico de 1905 centímetros cúbicos anunciaba 160 caballos, mientras que el Opel Kadett GSI, que anunciaba en sus tiempos sin catalizar 160 caballos, en esta versión pues anunciaba 150. Siempre está el veredicto del banco. ¿El veredicto del banco qué decía? Pues que Opel cumplía y daba esos 150 caballos. Y Peugeot no cumplía del todo, pero daba 158 caballos. Podéis decir, bueno, victoria del Peugeot 309. No, porque, como os decía al hablar del Clio, el mejor motor de 16 válvulas en este momento, y yo diría que si lo probases ahora sería un motor que te seduciría, era el de Opel. ¿Por qué? Porque es que en el caso del Opel, había que ir a buscar la potencia máxima muy arriba. Era un motor que la daba a más de 6.500 vueltas, pero vuelvo a insistir, es que el par máximo lo daba a 6.500 vueltas. Una verdadera pasada. Aunque anunciaba otra cifra más baja, en las pruebas que hicimos de banco siempre estaba el par máximo más allá de las 5.000 vueltas, mientras que en el caso del Opel es que lo daba antes de las 4.000. Tenía unos bajos increíbles. Y os estaréis preguntando, ¿y el Golf qué? Bueno, pues el Golf, como digo siempre, es que el Golf en banco conseguía unas cifras que luego, cuando probabas el coche, no te creías. Yo no sé, siempre le he dado vueltas a dónde está la clave y el secreto de estos motores G60, que al margen de sus problemas de fiabilidad tenían este inconveniente. En el banco, el motor de 158 caballos y un par máximo que no estaba mal, estaba al mismo nivel que el del Opel y lo daba también a un régimen muy bajo. Tú veías las curvas y decías, bueno, este coche tiene que ir increíble. Bueno, pues no. No sé por qué. Bueno, viendo lo del Dieselgate, a lo mejor es que había truco. No lo sé. La verdad es que no lo sé, pero sí que os puedo asegurar que llevando este coche no parecía que corriese tanto como el Kadett, ni tan siquiera tanto como el Peugeot. Lo cierto es que el Peugeot jugaba una ventaja, era el de mejor precio. Era un coche, bueno, no era tan bonito como los otros, la verdad, era un poquito más banal la estética, a lo mejor no estaba tan bien acabado, tan bien terminado, pero lo cierto es que la relación precio por lo que ofrecía era muy, muy, muy buena. El Golf, pues, bueno, se puede decir, ¿qué es lo mejor que tenía el Golf GTI G60? Que era un Golf. ¿Y qué es lo peor que tenía el Golf GTI G60? Que era un G60. Porque lo cierto es que por calidad, yo diría que también por comportamiento y en general por acabados, era el mejor. El punto de equilibrio ideal, en mi opinión, lo tengo clarísimo. El Opel porque era un coche no tan bien acabado como el Golf, pero casi. No tenía tan buen comportamiento como los otros dos, porque ojo, el 309 también iba muy bien, pero casi, salvo al límite, yo diría que casi. Al límite, el tren trasero era un poco vivo y el tren delantero adolecía de cierta falta de tracción, pero yo creo que no era un problema de bastidor. La falta de motricidad del tren delantero era el motor, que empujaba mucho. Seguramente con este motor a los otros coches les pasaría igual. A cambio de todo eso, estaba muy bien de precio y era con diferencia, el que más corría y el que más sensaciones daba. Llegamos ya al motor Sport que tanto nos gusta.
Y lo que pasó en este comienzo de 1991 me gustó mucho porque ya os he dicho que para mí el Rally de Portugal era el mejor del calendario del Mundial. Para mí era el mejor. El ambiente, los tramos, era un rally excepcional que me da muchísima pena que ya no sea puntuable para el Mundial y creo que es un error. Pero bueno, lo cierto es que Carlos había participado varias veces, 4 veces si no me equivoco, y no le había conseguido ganar. Casi siempre había acabado en rotura o salida de pista. Sobre todo rotura, vamos a ser justos. Y llegaba a este rally, pero claro, llegaba para empezar en plena forma, pletórico, llegaba con la vitola de ser campeón del mundo, con un coche extraordinariamente afinado, que iba, yo creo que tan bien, o incluso un poquito mejor, en tierra que los Delta, que los Lancia Delta, y que iba, si no tan bien, solo un poquito peor que los Delta en asfalto, y con un equipo completamente entregado a la causa, porque Sainz había conseguido hacer realidad el sueño de todo el equipo Toyota y de Ove Anderson, que es ser campeones del mundo. ¿El resultado? Pues os podéis imaginar, una victoria. Y seguimos hablando de grandes, de otros grandes y de otras victorias, porque os recuerdo que vamos a hablar de Ayrton Senna, que por unos temas u otros había estado casi 3 meses en dique seco y que llegaba al Gran Premio de los Estados Unidos de Norteamérica, muy especial porque era en Phoenix, un circuito urbano, un circuito que estoy viendo en las fotos, delimitado por muros de hormigón, que no voy a decir que estén cercanos a la pista, no, es que están en la pista. O sea, no imaginéis que hay una línea blanca y luego un espacio y el muro. No hay línea blanca. La línea blanca es el muro. No era un circuito además especialmente ancho. La foto que estoy viendo son 4 carriles de coches normales. Bueno, pues a pesar de todos estos inconvenientes, llegó y, bueno, pues la verdad es que arrasó y además con la satisfacción de que al piloto que ganó y que quedó segundo fue, os podéis imaginar, el archienemigo de Senna, que era un tal Alain Prost. Bueno, la verdad es que prometía tanto el Mundial de Rallys como el Mundial de Fórmula 1 que iban a ser temporadas apasionantes y que iban a pasar a la historia. Bueno, y ya llegamos al final de este podcast de los lunes, que lo estamos haciendo desde Bilbao. Hemos venido a ver la Feria del Coche Clásico de Bilbao, donde tenemos a nuestros amigos de AMV. Hemos estado con nuestro amigo Aikar Azcona, que nos ha dejado probar un excepcionalmente bien conservado Saab Sonet 3, un coche muy, muy, muy especial. Hemos hecho una prueba a fondo y disfrutado como un enano, lo confieso. Y lo cierto es que este podcast lo tengo que grabar un poco a salto de mata. Son casi las 11 de la noche cuando lo grabo. Así que si tiene fallos o defectos, por favor, perdonádmelos. Y nada más, muchas gracias por escucharme y espero que nos escuchemos aquí en los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. Hasta pronto.